Vamos a elaborar el presupuesto de gastos de contado. Recuerden que estamos elaborando los presupuestos financieros y elaboramos ya los gastos a crédito, que nosotros le nombramos el presupuesto de acreedores y pago a acreedores. Ahora vamos a elaborar los gastos de contado. Nuevamente vamos a considerar las indicaciones de los gastos. Vamos a retomar las condiciones en los puntos 4, 5 y 6. Los gastos indirectos de producción, todos son de contado, excepto mantenimiento. Como vamos a elaborar los presupuestos de contado, ahora vamos a eliminar mantenimiento y vamos a considerar todos los demás gastos. Lo mismo hacemos con distribución, todos son de contado, excepto publicidad, y los gastos de administración, todos son de contado, excepto los consumibles. Vamos a ver los gastos operativos. Vamos a comenzar con los gastos indirectos de producción. Y vemos que los gastos indirectos de producción, salvo mantenimiento de la planta, que ese fue a crédito y que ya elaboramos el presupuesto, nos indica que los sueldos del supervisor, los empaques y la energía eléctrica son de contado. Aquí hay que recordar que la depreciación no es una salida de dinero, que incluso si estuviéramos haciendo contabilidad ya quedó registrada. ¿Dónde? Aquí quedó registrado el gasto, porque este es nuestro presupuesto de gastos. ¿Y dónde quedó registrada la contracuenta? En la cuenta, en el presupuesto de activos fijos o activos permanentes, ahí también registramos ya la depreciación de la maquinaria. Entonces, la depreciación no es una salida de dinero, no se queda a deber, ya no hacemos nada con la depreciación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este presupuesto? Vamos a tomar los conceptos de sueldos, vamos a tomar el concepto de empaques y energía eléctrica. En el caso de los gastos operativos, los gastos de distribución, los de publicidad son a crédito, quiere decir que todos los demás son de contado. Entonces vamos a retomar el sueldo de vendedores, el seguro del equipo de reparto, los combustibles y, como ya habíamos mencionado, las depreciaciones no son salidas de dinero, no se pagan. Entonces no vamos a hacer nada con este concepto de depreciación de equipo de reparto, ya lo hicimos en el presupuesto de activos permanentes, activos fijos. Y en el caso de los gastos de administración, los consumibles son a crédito. Entonces, los que vamos a considerar para este presupuesto serán los sueldos y los servicios. Nuevamente, la depreciación no se va ya a considerar, no es una salida de efectivo, no se paga la depreciación, ya quedó registrada en el presupuesto de activos fijos o activos permanentes. Vamos a regresar a nuestro formato de presupuesto de gastos de contado, es decir, que vamos a considerar las salidas de efectivo. Ya vimos que hay sueldos y ya vimos que hay otro tipo de conceptos. Lo que vamos a hacer es, primeramente vamos a poner aquellos conceptos que no están grabados con IVA para poderlos agrupar. Entonces, previamente ya tenemos aquí el formato, de manera vertical, nuestro formato. Vamos a incluir primeramente aquellos conceptos que no están grabados con IVA. Entonces, tenemos que para los gastos indirectos de producción, tenemos los sueldos del supervisor. Recuerden que tampoco estamos determinando el impuesto sobre sueldos, entonces esto simplemente lo vamos a tomar así para fines de este ejercicio. El sueldo del supervisor y arrastramos para traernos toda la información
del sueldo del supervisor. Como nos damos cuenta, era un gasto constante, entonces las cifras son iguales. Otro concepto que no está grabado con IVA es el sueldo de los vendedores. Vamos a nuestros gastos operativos, buscamos nuestros gastos de distribución. Vemos que aquí está el sueldo de vendedores y esa es la información que vamos a traer a nuestro presupuesto de gastos de contado. Sucedió lo mismo que en los gastos indirectos de producción, es un gasto constante. Lo mismo sucederá con sueldos administrativos. Nuevamente buscamos nuestros gastos operativos, los gastos de administración. Aquí está el renglón de sueldos. Y copiamos. Entonces, ya tenemos aquí agrupados los conceptos de gastos que se van a pagar de contado, pero que no están grabados con IVA. De tal manera que aquí abajo pongamos todos aquellos conceptos que sí están grabados con IVA para determinar su IVA. Vamos a hacer aquí una suma. Se había yo mencionado que pueden, si a ustedes les gusta usar el teclado, usar la tecla Alt, Shift e igual al mismo tiempo. Y tenemos una suma de aquellos gastos que no están grabados con IVA. Ahora vamos con aquellos gastos que sí están grabados con IVA. Los puse en una cajita para indicar que estos son los gastos indirectos de producción. Tenemos empaques y energía eléctrica. Entonces, si recuerdan, aquí tenemos en gastos indirectos de producción, todos son de contado, excepto mantenimiento. Los de contado son sueldos de supervisor, energía y empaques. Vamos por las cifras, buscamos nuestros gastos indirectos de producción. Ya vimos que el sueldo es un gasto de contado que no está grabado con IVA. El mantenimiento es un gasto que pagamos a crédito. Los empaques y la energía son los dos conceptos que vamos a pagar de contado y que además están grabados con IVA. Como energía eléctrica está abajo del renglón, puedo copiar las cifras y ya tener la información de nuestros gastos. Nuevamente repasamos gastos de distribución. Los gastos de distribución todos son de contado excepto publicidad. De gastos de distribución, aquellos que no son grabados, tenemos el sueldo de vendedores. Vamos a buscar aquellos conceptos que están grabados con IVA, que son de contado, nuestros gastos operativos. Y aquí tenemos los consumibles y los servicios. Perdón, de gastos de distribución es el seguro del equipo de reparto. Vamos a los gastos operativos, a los gastos de distribución, el seguro del equipo de reparto y los combustibles, que también son gastos de contado y además grabados con IVA. Entonces aquí en nuestros gastos de distribución
Tenemos que el sueldo de vendedores es de contado, pero no está gravado con IVA. El seguro del equipo de reparto es de contado, está gravado con IVA. La depreciación no representa una salida de dinero. Los combustibles es de contado y está gravado con IVA. Y la publicidad fue a crédito, que ya lo hicimos en el presupuesto de acreedores diversos. Y de esta manera ya tenemos nuestros dos conceptos de contado y vamos a los gastos de administración. Nuevamente vamos a nuestros gastos operativos, buscamos nuestros gastos de administración, volvemos a repasar. Los sueldos son de contado, pero no están gravados con IVA. La depreciación no es una salida de dinero. Los consumibles fueron a crédito, que debimos de haber registrado en el presupuesto de acreedores. Y los servicios son de contado y además están gravados con IVA. Vamos a sumar solamente los conceptos que están grabados para poder determinar el IVA de estos conceptos. Ahora sí, a este renglón le podemos determinar su IVA, lo multiplicamos por el 16% y ya tenemos el IVA. Hay que recordar que no estamos haciendo contabilidad. Sin embargo, en todo momento estamos considerando la partida doble, que no se nos olvide. Entonces, si estuviéramos haciendo contabilidad, cargaríamos a gastos, que son todos estos gastos, cargaríamos a IVA y abonaríamos a bancos. Nosotros estamos manejando la cuenta de efectivo, entonces vamos a sumar aquí los gastos que tienen IVA con su IVA. Nuevamente los gastos con IVA, le agregamos el IVA. Y al final tendremos el total de los gastos de contado o las salidas de efectivo que tenemos que considerar para nuestro flujo de efectivo. Entonces, vamos a sumar los gastos que no están gravados con IVA, más los gastos que están gravados con IVA, y podemos tener el resultado de los gastos que implican una salida de dinero.